Bien. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la doctora Irma Zamudio, agradecerle también al doctor Tito Ramírez y al doctor Hans Fromo que me invitaron para participar en la parte de retina, y de nuevo al Colegio de Baja California, que de nuevo tengo oportunidad de estar con ustedes. He participado en algunas ocasiones con ustedes aquí en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, y tengo el gusto de estar de nuevo con ustedes aquí. Vamos a hablar de algo que me ha apasionado los últimos años. Me he dedicado a estudiar un poco la relación entre el vitrio y la mácula, y es un tema que está un poco más de moda y hemos aprendido mucho de la relación vitreoretiniana, y vamos a relacionar el OCT con el agujero macular, el síndrome de tracción vitreomacular y la formación de membranas epirretinianas. Estos son los laboratorios con los que soy advisory board o conferencista o consultante. No tengo ningún interés comercial en esta plática. El vitrio es la estructura más grande del ojo, ocupa el mayor volumen del ojo, y curiosamente el vitrio es 99% agua. El 1% restante está formado por las moléculas que vemos aquí, pero eso es suficiente para que el vitrio en algún momento pueda causarnos problemas. De hecho, los retinólogos vivimos gracias a los problemas que causa el vitrio. El vitrio es una estructura indispensable embriológicamente, pero una vez que el ojo se ha formado sirve para causar algunos problemas, y el ojo puede vivir perfectamente sin el vitrio. Vamos a analizar la relación que hay entre el vitrio y la retina y los cambios que puede haber a través del tiempo en el vitrio. Cambio importante que se ha establecido ahora es que antes mencionábamos que el vitrio estaba formado de colágeno tipo 2, pero ahora sabemos que también tiene otros tipos de colágeno en su estructura, y se han incluido algunas otras moléculas importantes en su estructura. De estas, tal vez las más importantes, la fibronectina, la minina y los diferentes tipos de colágeno. ¿Y por qué importa mencionar eso? Porque actualmente se intenta hacer también separación enzimática y no solo quirúrgica entre la relación de la membrana limitante interna y la corteza de vitrio. Y gracias al conocimiento de estas nuevas estructuras se ha podido hacer en algunos casos separación no quirúrgica, sino enzimática, de estas uniones que aparecen entre la limitante interna y la corteza vítrea posterior, y que vamos a analizar más adelante. El evento más importante en la vida del gel vitrio es el desprendimiento de vitrio posterior. Fenómeno que todos vamos a tener si vivimos lo suficiente. De hecho, todos los que están aquí ya tienen parcialmente desprendido el vitrio, y los que sean un poco mayores tal vez ya totalmente desprendido. Todos vamos a pasar por ahí. Entonces, el desprendimiento de vitrio podemos decir que es el evento más importante en la vida del gel vitrio. ¿Y cómo definimos a eso? La separación entre el vitrio posterior y la membrana limitante interna de la retina. Y recordemos, esto es la culminación de una serie de cambios inducidos por la edad, y puede inducirnos una serie de procesos patológicos vitreoretinianos que son los que vamos a analizar. Antiguamente, y si nos fijamos no tan antiguo, se proponía que el desprendimiento de vitrio posterior siempre era un evento agudo, y se hablaba de la hipótesis de una gran caverna llena de humor acuoso, pegada a una corteza vítrea posterior muy delgada en personas de edad avanzada, y que en algún momento se rompía esta caverna y vertía rápidamente su líquido hacia el espacio subhialoideo, y esto era lo que rápidamente desprendía el vitrio, y siempre se habló de esa hipótesis como la hipótesis más aceptada en el desprendimiento de vitrio posterior. Ahora, por OCT, sabemos que esa hipótesis probablemente no sea correcta, se ha cambiado un poco la hipótesis. Recordemos que el vitrio y la retina tienen adherencias firmes, y esas adherencias firmes son más importantes a nivel de la base del vitrio, de los vasos sanguíneos, del disco óptico y de lo que nos interesa más en la mácula. Y todos los problemas que nos puede causar el desprendimiento de vitrio posterior son en las estructuras que tenemos enunciadas ahí. En base de vitrio, desgarros o agujeros en retina que pueden conducirnos a desprendimiento de retina. En vasos sanguíneos, cuando hay ruptura de algún vaso, hemorragia vítrea. En disco óptico, síndrome de tracción vitreopapilar, y en mácula, síndrome de tracción vitreomacular, formación de agujero macular y formación de membranas epirretinianas. Si nosotros valoramos la población a los 50 años, más o menos el 60% de los ojos normales ya tienen algún grado de desprendimiento de vitrio posterior. Y hay que recordar dos términos
que abandonamos frecuentemente, y son sínquisis, que significa licuefacción del gel vítreo, y sinéresis, que significa separación del vítreo de la interfase vitreoretiniana. ¿Y cuál es el factor desencadenante para todos estos cambios? Se piensa que es una inestabilidad a nivel de la membrana limitante interna. En algunos pacientes, por ejemplo pacientes con diabetes, el desprendimiento de vítreo posterior es frecuentemente incompleto, sin un verdadero colapso, y eso es lo que nos produce problemas tan serios. Si en el diabético se desprendiera tempranamente el vítreo y en forma completa, no tendríamos desprendimientos de retina traccionales ni hemorragias vítreas tan frecuentes. Pero desafortunadamente en el diabético este cambio no se presenta como nosotros quisiéramos que se presentara. Si vemos esta serie de esquemas de OCT, podemos valorar la depresión foveal normal, que ya nos explicó excelentemente el doctor José Luis Guerrero, y podemos ver que el vítreo posterior ya en algunos sitios empieza a desprenderse. Si nos vamos más adelante, persiste la adherencia a nivel de la mácula, a nivel de la papila y en el sector temporal de la mácula, pero parte del vítreo ya se ha desprendido. El siguiente paso es que el vítreo se separe más, pero persista adherido en las 500 micras centrales. Y después de esto, que el vítreo se separe. Pero aquí el vítreo se separó nada más de la mácula, pero persiste adherido en la papila. ¿Y qué sintomatología ha tenido hasta aquí el paciente en todos estos esquemas? Habitualmente ninguna. Habitualmente hasta ese momento el paciente no tiene sintomatología. ¿Y qué patología se puede desarrollar durante esto? Ya mencionábamos agujero macular, síndrome de tracción vitreomacular y membrana epirretiniana. Ya no vamos a hablar de nuevo de cómo funciona el OCT, ya nos hablaron del OCT, su análogo con el ultrasonido, vamos a brincarnos esto, y vamos a hablar de qué podemos encontrar por OCT a nivel del área macular. OCT nos ayuda a diferenciar agujero macular completo de lo que es un agujero lamelar y de lo que es un pseudoagujero. Agujero lamelar completo. Este es epitelio pigmentado, la línea roja, y tenemos un espacio sin tejido retiniano frente al epitelio pigmentado de retina, y eso es un agujero macular completo. ¿Qué cosa es un agujero lamelar? Parte de la retina se rompió, pero persiste tejido frente al epitelio pigmentado de la retina. Nada más se arrancó una capa superficial de la retina, y eso es un agujero lamelar. ¿Y qué es un pseudoagujero? Un pseudoagujero se forma cuando hay una membrana epirretiniana que se contrae y forma algo que parece un agujero, pero ahí no hay agujero, y está dado por una membrana epirretiniana. Erróneamente algunos médicos anteriormente decían que pseudoagujero era un quiste. Un quiste es una patología totalmente diferente. Cuando usamos el término pseudoagujero, se infiere que existe una membrana epirretiniana en la superficie de la retina. El doctor Gass, en 1995, publica la clasificación de agujero macular, que sigue vigente, y la genialidad del doctor Gass es que hizo esto por clínica y no como lo hacemos nosotros con OCT. Y vamos a correlacionar, he hecho una correlación entre lo que el doctor Gass encontró y lo que nosotros encontramos ahora con OCT, siguiendo la clasificación original del doctor Gass. Tenemos en primer término la mácula normal, recordemos, tenemos una depresión en el área central y que por OCT la podemos correlacionar perfecto con lo que el doctor Gass encontró. Podemos tener el estadio 1A del agujero macular con una pequeña separación a nivel de la fovea, el 1B, que es una amenaza de agujero macular, pero aún no hay perforación a nivel de la retina, el estadio 1B oculto y otro estadio 1B oculto, aunque tenemos un techo de tejido, nosotros no vemos clínicamente el agujero, debajo existe un agujero. OCT nos ayuda a confirmar por qué ese paciente no tiene una visión perfecta. Cuando nosotros ya detectamos por clínica el agujero, es habitualmente en el estadio 2, que puede ser con el vítreo todavía adherido y un opérculo pegado al sitio donde se formó el agujero, o en estadio 2 excéntrico, donde el vítreo aún persiste adherido, y nosotros lo que vemos clínicamente nada más es esto, un microagujero, pero realmente el agujero, si lo vemos por OCT, es mucho más amplio que lo que estamos viendo por clínica. El estadio 3, en el cual el agujero es mucho más amplio, pero persiste el vítreo adherido a uno de los bordes del agujero, y el estadio 4, que el agujero ya es muy grande y ya no existe vítreo adherido en el polo posterior. Entonces, todo lo que el doctor Gass describió por clínica lo podemos correlacionar con lo que ahora encontramos con el estudio de OCT. ¿Y qué es lo que realmente le está pasando a un ojo? Nosotros cuando hacemos un OCT vemos la depresión foveal, las capas de retina que explicó el doctor Guerrero, vemos la hialoides posterior y
no vemos el vitrio que está adherido a la hialoides posterior. La hialoides posterior es la condensación posterior del vitrio, pero realmente tenemos vitrio, fibras del vitrio adheridas a esa hialoides. Esas fibras están traccionando constantemente al vitrio posterior y a su adherencia principal a nivel de la retina. Y recordemos que esta adherencia es mucho más firme en el área central de la retina. Llega un momento en que esta tracción del vitrio es mayor que la adherencia del vitrio posterior a nivel de la membrana limitante interna y eso tiende a desprender el vitrio. Aquí hice una fotografía compuesta en la cual está un ojo que empieza a tener un desprendimiento de vitrio posterior y una fotografía del Dr. Meyer por microscopía electrónica en la cual vemos el área de mayor adherencia del vitrio, que sería este anillo, fibras de colágena que están situadas en sentido perpendicular en el área central de la retina y otras en sentido tangencial en el vitrio posterior. De manera que imaginen que esto que están viendo aquí, que es la hialoides posterior, lo que tiene adherido es este vitrio y fibras anteroposteriores que están traccionando y tratando de despegar al vitrio del área central de la retina. En algunas personas esta adherencia vítrea es mucho más firme y esto es lo que produce a veces la patología vitreoretiniana. Imaginemos este vitrio moviéndose como se mueve una medusa y esa adherencia firme en el polo posterior. Y esto produce tracciones tangenciales, circunferenciales, anteriores y finalmente tenemos una serie de vectores que están traccionando la zona central de la retina. Y esa tracción en la zona central de la retina va a llegar un momento en que se pare el vitrio y todos vamos a pasar por ahí. Habitualmente sin ningún problema, habitualmente ni siquiera nos dimos cuenta de que esto sucedió, hasta esta etapa no nos hemos dado cuenta del proceso que ha ocurrido. Pero recordemos que en algunas personas esta adherencia vitreoretiniana en la zona central es mucho más firme y esa depresión foveal se pierde y se produce una elevación en la zona central. Esa elevación en la zona central con adherencia del vitrio es lo que se llama síndrome de tracción vitreomacular, es decir, el vitrio está deformando la arquitectura normal de la mácula. Cuando esto se conduce en condiciones patológicas, se separa el vitrio en la zona central y aquí vemos la hialoides adherida a nivel del borde del nervio óptico, la vemos también adherida en el sector temporal, vemos la hialoides posterior y vemos un opérculo y con la formación de un agujero macular completo. Esta es una de las patologías que se pueden desarrollar cuando un síndrome de tracción vitreomacular rompe la retina y evoluciona a una patología de este tipo. En términos generales decimos, cuando el vitrio posterior ya se desprendió, si no se rompió la mácula, el paciente ya la hizo, ya no va a tener problemas. Y aquí vemos un ejemplo. Este es un paciente que en el ojo contralateral tuvo un agujero macular. El paciente, yo lo vi con el agujero macular del primer ojo y el paciente no fue operado y llega con una miodesopsia en el segundo ojo días después. Y veo la retina, hago un OCT, digo, pues no se rompió la retina, el paciente ve 20, 25 y le digo, ya la hiciste, no te preocupes, ya se desprendió el vitrio y la retina no se rompió. Es el mismo paciente 7 días después. Y 7 días después tengo un agujero macular en un paciente que yo le dije que no iba a tener problema. Entonces vuelvo a analizar mi OCT, algo hice mal. Y analizar de nuevo mi OCT, veo que si hay 2 líneas de fractura, aquí está una y aquí está la otra, y estas líneas de fractura pasan por la capa de fotorreceptores y llegan hasta el epitelio pigmentado de retina. Si ven la línea de fractura ahí, tenemos definición hasta de 4 micras con este tipo de OCT. Y ahí si lo analizamos bien, sí teníamos una línea de ruptura que yo no vi. ¿Y qué sucede aquí? Yo tengo una tracción de la limitante interna en el borde de la retina y eso tiende a jalarme los bordes de una línea de fractura y eso me produce la separación de los bordes y la formación de un agujero macular. Este fue el primer paciente que realmente me llamó la atención y dije, algo no estoy haciendo bien cuando valoro a los pacientes con agujero macular. Y a partir de este paciente me puse a estudiar un poco más a los pacientes que están teniendo esta alteración. Si nosotros lo vemos en blanco y negro, arriba tendríamos un ojo normal y la relación entre epitelio pigmentado de retina y la relación entre segmento interno y externo de fotorreceptor, y vean al paciente con la ruptura en la parte inferior de la retina. Y esto sucedería como se forma un bache. Un bache, decimos, se formó arriba, no, se forma desde abajo. Hay un defecto desde abajo y eso provocó que tuviéramos una ruptura. ¿Y quién causó todo este problema? El vitrio posterior, que al traccionar rompió un pedacito de la retina. Y cuando veo a este paciente, bueno, digo, el vitrio sigue bien adherido en la zona central, ya no tengo depresión foveal, tengo una lesión en forma de corazón en la zona central y esto tiene una especie de tabique.
Pero ese tabique no llega hasta abajo, pero la ruptura sí llega hasta el epitelio pigmentado de la retina. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces, analizando muchos casos, hemos podido concluir un poco lo que sucede en el síndrome de tracción vitreomacular. Imaginen el vítreo adherido ahí. Esto es una fotografía compuesta, esto no es un ultrasonido normal. Pero aquí estoy tratando de ejemplificar la adherencia firme que existe aquí y juntándolo con una de las fotografías electrónicas del doctor Meyer, que dice que en algunos pacientes la adherencia vitreoretiniana en la mácula es mucho más firme y eso eleva la mácula en el área central y tengo fibras anteroposteriores traccionando. Si la tracción es mayor que la resistencia de la mácula se va a romper y a la larga voy a formar un agujero macular. Esta hipótesis ayuda a explicar algo que antes no podíamos explicar fácilmente y que son los agujeros maculares externos. ¿Cómo es que este paciente tiene un agujero externo y no tiene un agujero en el resto de la retina y su visión está ligeramente disminuida? Por clínica no encuentro ningún cambio, pero cuando veo el OCT veo que tiene un agujero externo. ¿Qué pasó en este paciente? Tuvo un síndrome de tracción vitreomacular, se produjo una ruptura externa, el agujero se selló solo, se autoselló, pero perdí algunos fotorreceptores en el área central. ¿Y quién lo causó? Síndrome de tracción vitreomacular. Si nosotros valoramos esto, podemos hablar que la posible evolución del desprendimiento de vítreo posterior por OCT se inicia en la mácula perifoveal, lo que estamos viendo aquí. Se extiende muy lentamente hacia la media periferia superior y temporal, posiblemente debido a un efecto gravitacional. Después rodea a la fovea y se pierde la depresión foveal. Y finalmente se separa de la fovea y persiste adherida en los márgenes del nervio óptico y en el sector temporal de la mácula. Y ahí vamos a pasar todos y habitualmente sin sintomatología. Si nosotros revisamos por microscopía electrónica, podemos recordar que las adherencias más firmes son en la mácula, alrededor de los vasos por microscopía de luz o por microscopía electrónica tenemos adherencia muy firme a nivel de los vasos. Cuando analizamos los estadios de un desprendimiento de vítreo posterior, podemos hablar de 4 estadios y le agregamos el estadio 0. El estadio 0 es lo que estamos viendo arriba, ausencia de desprendimiento de vítreo posterior. Probablemente los menores de 20 años estén incluidos en ese grupo. Pasando esto, entramos al estadio 1. En el estadio 1 ya hay un desprendimiento parcial del vítreo posterior, habitualmente en el lado temporal y en el lado superior, y que con el tiempo rodea a la fovea, pero persiste adherido en fovea, en papila y en el sector temporal de la mácula. La mayoría de los que estamos sentados aquí estamos en esta etapa, y ese es el estadio 1 del agujero macular. El estadio 1 hay adherencia en la mácula. ¿Qué diferencia hay con el estadio 2? Se separa la adherencia a nivel de la fovea y ese es el estadio 2. Y ahí viene toda la patología de la que vamos a hablar hoy, es entre estadio 1 y estadio 2. Cuando hablamos de desprendimiento de retina estamos hablando de los cambios que suceden entre estadio 3 y estadio 4. ¿Qué significa eso? Cuando el vítreo se separa a nivel de la papila. Y cuando el vítreo se separa a nivel de la papila, el paciente llega por miodesopsias y fotopsias. Y lo que le decimos nosotros, se acaba de desprender el vítreo. Y eso no es cierto. Terminó el desprendimiento de vítreo que se inició 15 o 20 años antes. No se inició en ese momento. Se acabó de desprender algo que se inició su desprendimiento mucho tiempo antes. Y primer punto que me interesa enfatizar, este es un proceso crónico, muy lentamente progresivo. 10% de los ojos con estadio 1 o 2 progresan a desprendimiento de vítreo posterior completo, estadio 4, en un periodo de 30 meses. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque muchos cirujanos de retina ven un síndrome de tracción vitreomacular muy temprano y ya quieren ir a quirófano con el paciente. Y eso es un error. La mayoría se van a resolver espontáneamente sin tocar el ojo. Y siempre me dicen, es que hay mucho riesgo. No, hay más riesgo si tocan el ojo, porque la mayoría no requieren que toquen el ojo. Y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de desprendimientos parciales de vítreo posterior. Otro dato que es importante mencionar es que la adherencia es más firme en las 500 micras centrales, pero también en las 1500 micras pericentrales. 500 micras centrales es lo que vemos aquí, pero 1500 micras centrales es el espacio que vemos aquí. Quiere decir que hay 2 sitios de mayor adherencia. Y puede ser que dure meses en las 1500 micras centrales y tal vez un poco menos de tiempo en las 500 micras cercanas a la fovea. ¿Cuál es la etapa preterminal del desprendimiento de vítreo? El vítreo adherido a nivel de la papila.
Cuando está adherido a nivel de la papila, es habitualmente asintomático. Habitualmente el paciente no tiene sintomatología y el diagnóstico se puede hacer aquí, difícilmente por clínica, en algunos casos por ecografía, pero es mucho más fácil hacerlo por OCT. Cuando el paciente llega con fotopsias y miodesopsias, le decimos inicio de la sintomatología aguda, no del desprendimiento de vitrio. Por clínica es muy difícil ver las etapas tempranas. La ecografía no precisa el inicio y el OCT da información de alta resolución para la interfase vitreoretiniana con una condición, que los medios sean transparentes. Si los medios no son transparentes, es muy difícil tener un OCT de alta definición. Y he hecho una escala de diferentes etapas de la tracción vitreoretiniana en la mácula. Esta primera, si observan, ya no hay depresión foveal y el vitrio está separado en el lado temporal. Cuando les presenté esta en la Asociación Mexicana de Retina y les pregunté a los retinólogos que quién lo operaría, la mitad levantó la mano. Ese es mi ojo. Y mi ojo hace 4 años y sigue exactamente igual. Y veo 20/20 y no tengo sintomatología y no tengo depresión foveal en uno de los ojos. Y muchos de ustedes tal vez estén igual. Si vemos una etapa más avanzada, vemos que se forma una especie de meseta, ya no hay depresión foveal y hay una zona hiporrefléctica en el área central. Si nos vamos más adelante, son diferentes ojos, no es el mismo ojo, vemos una tabicación en la zona central con 2 espacios hiporreflécticos y observen el vitrio perfectamente adherido en el borde de las 500 micras centrales. Y si nos vamos más adelante, esta tabicación se hace más importante, pero la hialoide se ha separado más de la retina. Y si nos vamos más adelante, esta tabicación que vemos en el centro ya se rompió y en este caso la rompió hasta la zona profunda y ya tenemos un agujero macular ahí. Todos estos pacientes, del 1 al 5, no los operé, todos se resolvieron en forma espontánea y todos ven 20/20. Este es oftalmólogo también, no lo tuve que tocar y ve 20/20. Pero cuando los presenté en la Asociación de Retina, todo el mundo dijo que les haría vitrectomía. ¿Y por qué? Porque hay que operarlo antes de que lo opere el de enfrente. Pero realmente no hay necesidad de operar muchos pacientes en esa etapa. Si nos vamos más adelante, aquí ya se vuelven quirúrgicos. Y observen esto, la hialoide se ha separado mucho más de la retina, hay tracción ya antero-posterior importante y hay líneas de fractura en varios sitios. Ese paciente va a evolucionar a un agujero y está empeorando. En ese paciente nos vamos a cirugía. Mi hipótesis es que mientras más grande sea el ángulo que subtiende la hialoides posterior con la retina, observen cómo va aumentando el ángulo, hasta llegar a un ángulo casi de 90 grados, ahí el riesgo de que se rompa la retina es mucho más alto y hay mayor necesidad de cirugía. Y después de esto se puede formar un agujero, y aunque se formó el agujero, el vitrio a veces no se desprende, el vitrio persiste adherido alrededor de los bordes donde la retina se rompió. Y cuando llegamos al estadio 4, el vitrio ya se separó, pero en muchos pacientes se formó el agujero y el vitrio no se ha separado. Y aquí vemos ejemplos de esto, vitrio separado, pero vitrio también adherido con agujero macular completo. Y aquí he mostrado algunos en blanco y negro. ¿Por qué? Porque es más fácil ver la hialoides. Observen que en ninguno de estos casos el vitrio posterior está completamente desprendido. Todos tienen agujero macular y en todos el vitrio persiste adherido. ¿Y por qué importa eso? Porque en la cirugía debemos ser cuidadosos en la separación del vitrio posterior, porque si no nosotros agrandamos el agujero en el momento que traccionamos el vitrio posterior. Si por OCT detectamos que persiste una adherencia, debemos ser cuidadosos y vamos a mostrar en la siguiente plática cómo se sugiere que se separe el vitrio posterior. Y todos estos además serían susceptibles de valorar una separación también enzimática y no quirúrgica, a diferencia de aquellos casos en los cuales el vitrio ya se separó. Pero observen que a veces el problema puede ser más grave. La tracción aumentó más, se rompió la retina, pero a veces a pesar de eso el vitrio no se desprendió. Y en estos casos que están del lado derecho son pacientes que además tienen miopía alta, tienen una vitreosquisis o fobiosquisis miópica. Y observen esto, la retina ya se hizo como pasta hojaldrada, ya se rompió la retina, pero la adherencia del vitrio en el polo posterior persiste y persiste en una forma bien importante. No se separó el vitrio y esto produjo además un desprendimiento de retina además del agujero macular. Desde luego todos sabemos que el estadio 4 es cuando ya se separó el vitrio y el agujero es mucho más grande. ¿Y cuál es la posible evolución de esto? Bueno, tracción vitreomacular, que se separe el vitrio y se resuelve el problema. O se produce un agujero parcial llamado lamelar y se resuelve el problema. O que continúe esa tracción vítrea, no se separe el vitrio posterior y se convierte en un agujero macular completo.
o que se separe el vitrio y que tengamos un agujero externo, que muchas veces se va a resolver, pero en otras ocasiones es causa de que la visión no sea completamente normal. OCT también nos ha ayudado a entender a algunos pacientes que tienen agujero y los llevamos a cirugía y que con OCTs que no eran de alta definición decíamos, pues quedó muy bien porque el paciente no ve muy bien. Entonces el paciente cerramos el agujero, aparentemente todo está bien y ahora con los OCTs de dominio espectral hemos logrado ver que muchas veces no logramos quirúrgicamente lo que queríamos. Vean este agujero macular completo. Lo llevamos a cirugía y aquí vemos el sitio donde se unieron los bordes del agujero. El agujero está cerrado. Sin embargo, el paciente no ve tan bien. Le hacemos un OCT y la retina está pegado el agujero y observen, aquí está la línea de fractura, pero me falta un pedacito de retina exactamente en el área central. Y cuando vi a este paciente dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Me puse a revisar la literatura y me encontré que Steve Ryan había reportado en algún paciente que operó de agujero macular y después obtuvo el ojo por una autopsia, que está cerrada la retina, aquí está la línea de fractura donde se hizo la adherencia y no hay fotorreceptores de la flecha a la flecha. En el centro no hay fotorreceptores. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces tenemos cierre anatómico, pero no mejoría visual porque se pierden fotorreceptores exactamente en el área central. Y ahora han aparecido muchos trabajos que tratan de explicar por qué en algunos pacientes la mejoría no es tan buena después de la cirugía. Otro problema que se genera por el desprendimiento de vitrio posterior o por el agujero macular es esto. Observen esto, una línea hiperrefléctica en la superficie de la retina que corresponde a una membrana hiperretiniana, pero que le da la vuelta y se mete dentro del agujero macular. Hay quienes piensan que está generado por células del epitelio pigmentado a partir del agujero y hay quienes piensan que está generado por la separación del vitrio posterior y esto forma células sobre la retina que proliferan y forman fibras de colágeno. De cualquier forma, esto produce una tracción extra en el agujero macular y debe resolverse si es que decidimos operarlo quitando la membrana. Pero estas membranas a veces son mucho más complejas. Aquí vemos la hialoides posterior, parcialmente desprendida, persiste adherida aquí y con formación aparte de una membrana epirretiniana. Es decir, pueden existir las dos cosas, separación parcial del vitrio con formación de membrana epirretiniana y además espacios hiporreflécticos en el área central de la retina. Y realmente las membranas epirretinianas ahora, con los nuevos estudios de OCT, son mucho más complejas de lo que nosotros imaginábamos. Antes imaginábamos una sola línea sobre la retina, pero pueden ser muchísimo más complejas y también pueden ser responsables en algunos casos de la neovascularización coroidea relacionada a la edad. Hay mayor probabilidad de tener degeneración macular húmeda si el vitrio posterior no se desprende que en aquellos pacientes que ya se desprendió el vitrio posterior. Y no solo eso, observen este paciente, tiene una línea pigmentada en el borde de la papila y tiene baja de agudeza visual y lo que tiene se llama síndrome de tracción vitriopapilar. Vean aquí el vitrio de este lado, aquí está la papila y aquí tenemos una separación de la retina. El vitrio ya nada más quedó adherido en la papila y está traccionando a nivel de la papila y está desprendiendo la retina alrededor de la papila. Eso se llama síndrome de tracción vitriopapilar. En conclusión, el desprendimiento de vitrio posterior relacionado a la edad es un evento crónico, insidioso, que se inicia en la mácula perifoveal, afectando sobre un periodo largo de tiempo antes de que se complete esta separación vitrio-mácula-papila y se complete el desprendimiento del vitrio. Durante este proceso puede ocurrir el síndrome de tracción vitriomacular y el desarrollo de agujero macular, así como la membrana epirretiniana. Y OCT es tal vez la mejor forma de estudiar y valorar estos pacientes. Los invito a que en aquellos pacientes que no sepan por qué está bajando la agudeza visual, soliciten un estudio de OCT y analicen cómo está el área central. Muchas gracias.